sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti, programa desde el cual compartimos y estudiamos juntos la Biblia. En estos últimos programas estamos haciendo un estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera de las que se conocen como mayores, juntamente con segunda de Corintios y Romanos. Ella fue la primera que se escribió aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Pablo había estado en Corinto aproximadamente unos 4 o 5 años antes, donde había establecido fundamentos para esta iglesia, y sabemos que para este tiempo Pablo estuvo aproximadamente 18 meses, como nos enseña Hechos 18, y posteriormente estuvo unos 3 meses, creo, más. Cuando Pablo llegó a Corinto ya había creyentes, por lo tanto también hay que reconocer esto, y a partir de aquí esta carta la escribió desde Éfeso, donde Pablo comienza su tercer viaje misionero. O sea, la iglesia fue fundada en su segundo viaje misionero y esta carta fue escrita en su tercer viaje misionero desde Éfeso, que fue el siguiente lugar donde Pablo fue después de Corinto. Pablo llegó a Corinto procedente de Atenas. Esto nos lo enseña también el capítulo 17 del libro de los Hechos. Bueno, hemos llegado al capítulo 2 de esta primera epístola y hemos estado estudiando el contexto que está entre los versículos 1 y 5. Ya estamos de lleno y en una manera clara en el cuerpo epistolar, que comienza en el versículo 10, donde comienza Pablo ya el argumento por el cual escribe, relativo a las divisiones, a las contiendas, a los problemas entre los creyentes de Corinto, los problemas en las interrelaciones personales, ¿sí? Para cuando llegamos al verso 1 del capítulo 2, estamos viendo cómo Pablo está repitiendo algo que ya viene diciendo en su argumento anterior. Él viene ya en su discurso mostrándonos la gran diferencia que hay entre la sabiduría humana y evidentemente el poder de la cruz. Para Pablo es importante llegar de nuevo al corazón de estos creyentes y tratar de convencerlos de que no es un buen camino el camino de la autoconfianza, no es un buen camino el camino de la sabiduría propia, no es un buen camino el camino en el cual el hombre evidentemente tiene más protagonismo que Dios. Nunca en la predicación este es el propósito. Cuando nosotros presentamos la Biblia a otros, tenemos que reconocer y comprender que nosotros mismos no tenemos ni las herramientas ni la capacidad para poder entender el lenguaje espiritual de Dios.
La Biblia es la revelación de Dios, es la autorrevelación de Dios, por lo tanto, siempre es bueno recordar y recordarnos que de no ser por la propia gracia que nos ha dado luz a nuestros ojos espirituales, a nuestro entendimiento espiritual, a nuestro corazón espiritual, y que evidentemente unge y dirige nuestra expresión espiritual, sería totalmente imposible poder hacer las cosas como Dios realmente las enseña y nos las presenta. Por lo tanto, concordar con la intención original del autor es un asunto divino y que realmente depende de Dios, y en nosotros únicamente está la actitud correcta y adecuada para rogar y pedir a Dios que podamos ser ese tipo de instrumentos. Para este tiempo Pablo tenía que batallar primeramente con dos culturas. El Evangelio había llegado a esta ciudad, había golpeado fuerte en el ambiente pecaminoso y terrible de pecado. Siempre traemos a colación el recuerdo de ese templo, de Afrodita, la Venus romana, donde hay 1000 prostitutas. Diariamente trabajaban. Corinto era una ciudad marítima donde llegaban muchos marineros, muchos barcos. Por lo tanto, la actividad sexual era algo muy normal, pero Pablo, ahí, en ese gobierno de oscuridad, estableció la luz de la Iglesia de Cristo. Recordamos que Jesús nos enseñó en su Sermón del Monte que nosotros somos la luz del mundo. Por supuesto que somos una consecuencia de su luz. Él es la luz, por antonomasia, Él es la luz que realmente merece toda la gloria. Él lo enseña claramente, pero evidentemente nosotros somos esa luz que es la consecuencia de su luz. Y por lo tanto, esta iglesia no estaba escondida, sino estaba bien asentada sobre un monte para que alumbrara a todos los que estaban en esa casa, en esa ciudad. Y así fue. La iglesia de Dios, a través de la palabra de Dios, con el mensaje de Jesucristo, alumbró esta ciudad. Por otro lado, Pablo también tenía que confrontar, como bien nos viene enseñando y dice claramente a partir del verso 17 del capítulo 1, la propia oposición judía que veía en la cruz de Cristo un tropiezo. Sabemos que hasta el día de hoy el judío ortodoxo está esperando al Mesías y creen que estamos en los días del Mesías en cualquier momento, pero la realidad es que el Mesías ya estuvo aquí. La realidad es que el Mesías en Jerusalén ya presentó y enseñó palabras muy importantes, en las cuales, despidiéndose en esa última semana en la que caminó en Jerusalén y antes de predecir la destrucción del templo y antes de ser detenido y compartir entre los capítulos 25 y 26, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, asuntos que tenían que ver con el tiempo venidero, señales antes de su venida, él dijo: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Abba Beshem Adonai. Por lo tanto, hasta el día de hoy, Cristo, con el mensaje de la cruz, es un tropiezo, pero sus ojos tienen que abrirse, como se han abierto los nuestros. Por otro lado, tenía que combatir la oposición del propio pensamiento griego. No debemos de olvidar que Grecia había producido ya grandes hombres de una capacidad humana. Podemos establecer a Aristóteles, que vivió 300 años antes de Jesucristo y que evidentemente es el padre de todo el fundamento filosófico de lo que se conoce como filosofía y que hasta el día de hoy en las universidades se enseña. Por lo tanto, para Pablo era un gran combate espiritual, un combate que generaba, como bien nos enseña, mucho temor y temblor y evidentemente a veces bajo un desgaste tremendo de salud. Bueno, él está dejando bien claro que su mensaje no
quiere hacer vana o vaciar de su poder la cruz de Jesucristo, porque él sabe que la cruz de Jesucristo es poder para aquellos que se salvan, que el logos, que la palabra, el discurso, la palabra logos es discurso, es poder. El logos de la cruz es poder para aquellos que se salvan, pero para aquellos que se pierden, evidentemente, es necedad, que era el pensamiento gentil o pagano de esta cultura greco-romana. Para los judíos un tropiezo, para los gentiles, para los griegos, una locura. Bueno, él ahora se está enfatizando el poder de Dios, distinguiéndolo, evidentemente, y asentándolo sobre el argumento débil de la obra de la cruz. Pero a la vez es el argumento más poderoso que ningún hombre puede comprender, entender, experimentar. Ahí descansa. Ese es el corazón, esa es la esencia del Evangelio. Entonces es cuando Pablo dice: así que, hermanos, cuando ya fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, como hemos visto, aquí la palabra testimonio en algunas traducciones aparece como testimonio, que es relativa a mártir, o evidentemente la palabra también misterio. Aquí la palabra testimonio de Dios se nos confirma en el verso 6, que ya nos ha citado en el capítulo 1, cuando dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Esto es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Con la connotación de misterio no tendríamos tampoco ningún problema en cuanto a que nos habla de aquello que claramente se revela en el tiempo para el cual Pablo ya está aquí predicando. Sabemos que aquí este misterio está íntimamente relacionado, es inseparable con la verdad, con el fundamento del nuevo pacto. Si leemos por un momento Efesios, en el capítulo 2 veremos esta idea, yo creo que en una manera clara y linda. La palabra misterio también el propio apóstol la desarrollará en cuanto a aquello que todavía no ha sido entendido por la mente carnal sin la acción espiritual, como bien nos enseña ya después el capítulo 2 entre los versículos 6 y 14. Pero en este contexto de la carta del apóstol a la iglesia de Éfeso, dice así esta carta, que está entre las que se conocen como epístolas de la prisión o cartas carcelarias, que son Efesios, Colosenses, Filipenses y esa carta pastoral personal, Filemón. Nos está refiriéndose al pueblo gentil, aquellos que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos, en el versículo 13, capítulo 2 de la carta a los Efesios, por la sangre, fundamento. Aquí tenemos el nuevo pacto. El nuevo pacto está fundamentado en la sangre de Jesucristo. Él es el que instaura, Él es el que funda, el que establece, el que inaugura la acción profetizada y claramente evidenciada en el Antiguo Testamento, y como siempre digo, todavía en una condición en la que tenía que ser revelada por la propia acción de Jesús en la cruz. Y aquí vemos que aquí está el fundamento del nuevo pacto, la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque lo que a lo largo de 1500 años, la sangre derramada por los animales que eran sacrificados no había hecho posible, porque eran sacrificios imperfectos, con un solo sacrificio. Cristo, a través de la ofrenda de su cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto nos lo enseña el libro, la carta, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 14. Él es nuestra paz. Y ahora dice que de ambos pueblos, y aquí hay una clara división entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Pablo es el apóstol de la incircuncisión. Pablo
se le da el ministerio de revelar el misterio escondido desde antes de los siglos por Dios y que ha sido revelado a través de la propia palabra del Evangelio con todo su poder significativo. Entonces ahora está diciendo que de los dos pueblos hizo uno. Claro, tenemos que entender que esta obra de Cristo evidentemente tiene una contraposición importante en el aspecto legal, pero el verso 15 nos enseña que en su propia carne, que en su propio cuerpo, Él pudo abolir las enemistades, las legalidades. Qué bueno, qué precioso lo que aquí se nos está enseñando, el peso de lo que a nosotros nos apartaba de Dios, evidentemente, y a la vez el cumplimiento de aquello que era imposible de hacer por nosotros y, por supuesto, por el pueblo judío. Por lo tanto, es como si dejara sin validez la acción que repercutía sobre nosotros y que evidentemente es agotada por la propia obra de Jesucristo. Esto no quiere decir que evidentemente la ley hoy no tenga sentido como muchos predican, ni significado. En la ley está expresada o expresados los mandamientos, y esos mandamientos tienen que ver con los asuntos morales por los cuales el hombre debe regirse, dirigirse y vivir. Y evidentemente el cristiano cumple esta ley. Pero lo que estamos hablando es que Cristo fue el objeto, el fin de la ley para justicia para todos aquellos que creemos. O sea, Él sufrió la maldición de la ley para que nosotros fuésemos redimidos de esta maldición. Y por lo tanto, nosotros comprendemos no solamente el significado, la importancia de la ley, sino entendemos que en esa cruz se cumplió perfecta y exactamente y en la manera más santa que ningún hombre ha podido expresar jamás la ley de Dios. Y no solamente se cumplió, sino que realmente se pagó por el pecado desobediente a esa ley. Bueno, pues en su propio cuerpo, o sea, aquí ya su cuerpo se nos presenta como la iglesia. Esto forma parte también del misterio que se revelaría. La iglesia en aquellos que son llamados a salir fuera para, evidentemente, obedecer, andar y conocer a Dios. Claramente en el Antiguo Testamento podemos verla en esa palabra cajal, en ese término congregación. En la casa de Aarón podemos ver en un sentido negativo la iglesia, pero claramente aquí vemos el cuerpo de Cristo, lo que espiritualmente en el Nuevo Testamento representa la iglesia. Entonces Él en su cuerpo y por medio de su cuerpo une a los pueblos, separados evidentemente por una condición, unos porque estábamos lejos y otros porque estando cerca evidentemente no habían podido obedecer ni cumplir con los requisitos de esta ley. Pero aquí el Señor creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. O sea, el cuerpo de Cristo llevó a cabo esta reconciliación de judíos y gentiles con Dios. O sea, la misma condición teníamos unos y otros delante de Dios, pero Cristo realmente en su cuerpo hizo un solo pueblo derribando esa pared. Por lo tanto, hoy el cuerpo de Cristo es la iglesia, la comunidad de creyentes salvos, todos aquellos que han sido a través del Espíritu bautizados en el cuerpo de Cristo. Bueno, si seguimos un poquito adelante vemos que este testimonio no fue anunciado con excelencia de palabras, o sea, está diciendo que no hubo en él una actitud superior, autoritaria o altiva. Esto es algo que es muy importante, queridos oyentes. El expositor, el predicador del Evangelio,
aquel que realmente expone la palabra, anuncia a través de la predicación, debe de ser un hombre que no siente que tiene palabras superiores. Tenemos que ser humildes, sabiendo que estas palabras no provienen de nosotros mismos, sino que son palabras que la gracia de Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, el término superioridad va a ser erradicado de nuestra actitud y, evidentemente, lo que en este caso a Pablo le relegaba a una opción secundaria en la elección de los propios corintios, que preferían la exposición con excelencia de palabras y con excelencia de sabiduría y evidentemente con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque tenemos que entender que el Evangelio sí tiene palabras persuasivas, pero son palabras persuasivas del Espíritu Santo, no de la humana sabiduría. Y van acompañadas de sus consecuentes frutos, que son manifestaciones, demostraciones de espíritu y de poder. Por lo tanto, él se propuso, realmente en sí mismo se comprometió, decidió, prefirió, en su propio corazón juzgó, ¿sí? Porque es una palabra que incluye el verbo juzgar en el sentido de discernir, y él se propuso no saber de otra cosa que de Cristo crucificado. Y esto es algo muy, muy importante, porque, bueno, primeramente aquí, cuando estamos hablando del verbo crucificar, aunque podríamos evitar decir esto, pero creo que puede ser importante. Aquí tenemos un tiempo que es un participio perfecto pasivo, ¿sí? Esto también lo encontramos en el verso 23 del capítulo anterior. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Bueno, hay dos aspectos importantes que aquí se nos revelan para la comprensión de lo que aquí se nos está enseñando. Bueno, el primero es que ese tiempo perfecto nos revela que en la idea de Dios, Cristo permanece como el crucificado. Tenemos que entender que Cristo para este tiempo ya había sido crucificado, ya había resucitado. La acción, el momento de su crucifixión había sido años atrás, aproximadamente unos 20 años atrás, ¿sí? Pero cuando nosotros todavía vemos a Cristo, le estamos viendo como Él crucificado, ¿sí? En muchos casos todavía podemos verle en el cielo cuando Juan, en su propia visión, cuando ya en el capítulo 5 de Apocalipsis, después de ver con claridad el trono de Dios, él dice que claramente, en medio de un momento de silencio y de dificultad por no haber nadie digno de abrir el libro y ni aún mirarlo, entonces había alguien, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido a través de la muerte en la cruz. Él es digno. Entonces Juan ve hacia un lugar por la propia acción de lo que acaba de escuchar. Y dice que en medio del trono, cuando estamos diciendo en medio del trono, es que Cristo está ahí en el trono. Él forma parte de ese trono. Y estaba en pie un cordero como inmolado. Por lo tanto, claramente la figura de Cristo se va a distinguir en la eternidad como un cordero inmolado, o sea, alguien que lleva en sí mismo las cicatrices causadas por la propia obra de la cruz. Por lo tanto, queridos oyentes, cuando estamos hablando del Cristo crucificado, evidentemente podemos ver que este participio perfecto pasivo nos enseña que Él sigue siendo el crucificado. Por supuesto que Él no está siendo crucificado hoy. Él fue crucificado. Eso fue un hecho consumado. En un momento
Eso fue una experiencia de 6 horas, donde Cristo estuvo colgando de una cruz hasta que entregó el Espíritu. Cristo resucitó, Cristo fue glorificado, ascendido y está sentado a la diestra, o sea, del trono de Dios, o a la diestra de la majestad en las alturas. Pero Él sigue siendo el crucificado. Por otro lado, también debemos de entender que esta voz pasiva en este tiempo verbal, vemos claramente que esta muerte de Jesús, primeramente, fue por una acción, por un propósito del Padre en su propio plan eterno. Esto nos enseña Lucas en el libro de los Hechos, en las propias palabras de Pedro, capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el plan predeterminado, o sea, por el consejo anticipado que dice Reina Valera y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. El propio verso 18 del capítulo 3, estamos citando textos del libro de los Hechos, que es muy amplio en esto que estamos presentando en estos momentos. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, como bien enseña Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en tiempos antiguos. Es lo que estamos aquí hablando. Jesucristo debería de padecer. Capítulo 4, verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera relativo a la muerte de Jesucristo. Capítulo 13, verso 29, y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. En Isaías 53, ese capítulo del siervo sufriente, en el verso 10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Por lo tanto, en la muerte de Cristo, principalmente y como primera causa, vemos la voluntad del Padre. ¿Sí? Y en esa voluntad del Padre vemos la voluntad del Hijo. El Padre le entregó a la cruz y el Hijo se entregó a sí mismo a la cruz en obediencia al Padre. Y la segunda causa que evidentemente está presente también en esta voz pasiva es por el pecado y por la rebelión de los humanos, por la condición de los hombres delante de Dios, que evidentemente exige un sacrificio. Y esto también se nos enseña en el Nuevo Testamento en muchísimos textos que claramente evocan tanto del Antiguo como muestran en el Nuevo Testamento que Cristo se entregó evidentemente por razón de nuestro pecado. El propio apóstol Pablo nos enseña que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y podríamos citar muchísimos textos que nos hablan y nos enseñan estas cosas. El propio contexto que sigue al capítulo 5 de Romanos, en el capítulo 12 al 21, claramente dice que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. O sea, nos está hablando de la propia condición del hombre en su desobediencia y cómo la obra de Cristo hizo posible que la desobediencia humana fuera perdonada y a través del cuerpo de Cristo fuéramos reconciliados con Dios. Por lo tanto, este Cristo crucificado lo tenemos que ver en estos dos aspectos. Tenemos que verlo como el mensaje central de la teología de Pablo. Evidentemente, para los judíos era muy extraño, el Mesías, como digo, sufriendo y muriendo, esto era un tropiezo, pero era lo que realmente daba fuerza a la predicación del Evangelio. Entonces, presentar un Evangelio a los judíos donde el ungido
de Dios, era maldecido por Dios, como bien nos enseña Gálatas 3, evocando y trayendo un eco de Deuteronomio 21-23, porque sabemos que el que es colgado de un madero es maldito. Pero bueno, esto lo podemos ver constantemente, como digo, en el Antiguo Testamento, y lo corroboramos ya con el Nuevo Testamento, que fundamenta y expresa este nuevo pacto, asegurado y fundamentado por la sangre de Cristo. El que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, esto creo que es suficiente, y ante esto tenemos que adorar, honrar y agradecer a Dios el alcance de la sabiduría de Dios, y evidentemente evitar contradecir esta sabiduría con la suficiencia de la sabiduría humana, o sea, con excelencia de palabras o de sabiduría. Que Dios les bendiga, y hasta aquí este programa. Espero que haya sido de bendición y de edificación para todos ustedes, y les espero en la próxima semana. Gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte